corazón es para precisamente evitar esto, el movimiento cardíaco, y de cierta forma tener una buena valoración de las cavidades cardíacas y del miocardio. Entonces, cuando sea una tomografía cardíaca, tiene que ser estrictamente dirigida a tomografía cardíaca o de vasos coronarios. Muy bien, entonces obviamente para lograr evitar más que nada el artificio por motilidad cardíaca, tienen que ser estudios con sincronización cardíaca. Por lo tanto, el paciente tiene que tener monitorización externa, obviamente un registro electrocardiográfico, que es el que vemos acá arriba, que la máquina misma lo está censando, y en base a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco vamos a tener los estudios. ¿Qué estudios de tomografía podemos nosotros realizar? Estrictamente cardíacos, vamos a tener estudios prospectivos y retrospectivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, un estudio, en este caso prospectivo, únicamente yo voy a obtener imágenes en una parte del ciclo cardíaco. ¿Okay? Generalmente siempre va a ser entre la onda, ¿qué onda es esta? La onda T y la onda P. Por lo tanto, va a ser en la diástole ventricular. Ahí es donde generalmente se aconseja siempre obtener las imágenes. Lo más común es simplemente a este no. Si nosotros dividimos el ciclo cardíaco en porcentajes entre complejos QRS, vamos a tener que siempre lo más común es obtener en el 75%, ¿okay? Previo a la formación de la onda P. Entonces recuerden, aquí el estudio va a hacerse únicamente en una parte del ciclo cardíaco. Por lo tanto, se está haciendo el registro electrocardiográfico. Cuando llegamos a esta parte de aquí, el tubo de rayos X se dispara y obtenemos esta imagen. Siguiente ciclo cardíaco se vuelve a disparar y se van haciendo diferentes partes del corazón. ¿Okay? Entonces, esto con la finalidad, recuerden, de evitar el movimiento cardíaco. Esto se llama estudio prospectivo. Aquí yo voy a tener las imágenes, como les dije, en diástole ventricular, y generalmente este estudio se utiliza para valoración de arterias coronarias. ¿Okay? Mientras que tenemos el otro, que es el retrospectivo. En este caso, lo que estamos haciendo es prácticamente irradiar al paciente en todo el ciclo cardíaco. Obviamente la radiación en estos pacientes es mucho más elevada, y aquí obviamente el objetivo es otro. Aquí probablemente lo que me sirva más o lo que yo quiero valorar es la motilidad o el movimiento cardíaco, más que arterias coronarias. Hay dos acápites principales del retrospectivo que podemos hacer de sin modulación, o sea que utilizo la misma radiación en todo el ciclo cardíaco, en todas las fases, o con modulación, que simplemente reduzco la radiación en los sitios de mayor interés. Entonces aquí igual, estoy irradiando en todo el ciclo cardíaco, pero en los sitios de mayor interés, que recordemos es entre onda T y onda P, aumentamos la radiación para tener mejor definición estética. ¿Okay? Entonces recuerden, prospectivo, únicamente una parte del ciclo cardíaco. Retrospectivo, todo el ciclo cardíaco, y ya depende si queremos hacerlo con modulación o sin modulación. Es únicamente para evitar obviamente la cantidad de radiación. Nuevamente, recuerden, prospectivo, retrospectivo con modulación y retrospectivo sin modulación. ¿Okay? Si se dan cuenta, la radiación obviamente aquí varía mucho. Recuerden, este es más que nada para valorar arterias coronarias, que es el que más se suele utilizar, y estos dos puede estarse utilizando más para llevar función cardíaca. Muy bien. Algo muy importante es reconocer los diferentes ejes cardíacos. Entonces, nosotros cuando hacemos una tomografía, recordemos, tenemos los tres planos. ¿Cuáles son los tres planos radiológicos? Exactamente, axial, coronal y sagital. Exactamente, son los tres planos que tenemos en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, recordemos que en el corazón va a ser diferente. Todo va a ser siempre en relación al eje cardíaco o a la punta del brazo. Entonces vamos a tener diferentes ejes cardíacos. Uno de estos va a ser el eje 4 cámaras, en el que obviamente se van a valorar las 4 cámaras. Entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Okay? Este eje me sirve mucho para valorar sobre todo los diámetros. ¿Okay? Ver los diámetros, el tamaño de las diferentes cavidades. ¿Okay? Entonces va muy fácil, eje 4 cámaras.
Nuevamente, otro ejemplo. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, este es el clásico ejemplo de una tomografía retrospectiva, donde estamos viendo esto de aquí, que es la válvula cardíaca. ¿Qué válvula? Mitral. La mitral, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos en ¿qué fase del ciclo estamos? Si está abierta. Diástole, exactamente. Y acá, en sístole. Y si se dan cuenta, sí tenemos una modificación tanto del grosor del miocardio como de la amplitud de la cavidad del ventrículo izquierdo, y obviamente tenemos la movilidad de las válvulas cardíacas. Entonces, para esto me sirve mucho el estudio retrospectivo, para valorar movilidad valvular y también la integridad del miocardio. Muy bien, eje 3 cámaras, lo que vamos a observar es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este caso también estaríamos viendo la aorta. Entonces, este es el eje 3 cámaras. ¿Para qué me sirve el eje 3 cámaras? Principalmente me sirve para ver el tracto de salida, o sea, la raíz de la aorta. También me sirve un poco para valorar estas estructuras, que son. Entonces, si aquí estamos en el ventrículo izquierdo, ¿qué serán estas estructuras? ¿Qué hay dentro del ventrículo? Los músculos papilares. Exactamente, muy bien, músculos papilares que van a estar con estas imágenes lineales que son las cuerdas tendinosas y que van a estar insertadas en la válvula aorta. Entonces, ventrículo izquierdo se caracteriza por tener los músculos papilares, cuerdas tendinosas y nuevamente el tracto de salida. Acá tenemos la raíz aórtica. Entonces, ¿cuáles son las partes de la raíz aórtica? Entonces, son 3 partes, 3 componentes. Entonces, tenemos la primera parte, la más angosta de acá, que es el plano valvular, obviamente válvula aórtica. El plano más ancho, ¿cuál será? La raíz aórtica. Todo esto es la raíz aórtica. Son los senos de Valsalva, exactamente. ¿Qué salen por los senos de Valsalva? Las arterias coronarias. Y nuevamente vuelve a estrecharse, esta es la unión sinotubular. Entonces esas son las 3 partes de la raíz aórtica. Recuerden, plano valvular, senos de Valsalva y la unión sinotubular. Y acá para arriba ya tenemos la aorta ascendente. Entonces, muy útil, eje 3 cámaras, tracto de salidas y raíz aórtica. ¿Cuál era la que estaba arriba de los senos de Valsalva? La unión sinotubular. Sí, Unión sinotubular. Muy bien. Vamos a tener otro eje que es el eje 2 cámaras o eje largo. En este lo que vamos a hacer únicamente es valorar la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Este me sirve mucho sobre todo para valorar la parte inferior del miocardio. ¿Okay? También sirve mucho también para evaluación valvular, pero principalmente el piso del ventrículo izquierdo. Eje 2 cámaras o eje largo. Y el eje corto, hagan de cuenta que lo que estamos haciendo simplemente es un corte a este nivel, ¿okay? Unos diferentes cortes axiales o en este plano o en plano coronal al eje del ventrículo izquierdo, y lo que vamos a obtener es tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, ¿okay? Estos puntos de acá, ¿qué son? Los músculos papilares. Muy bien, músculos papilares. Si se cuenta, el miocardio y el ventrículo derecho. Entonces, muchas veces del eje corto se obtienen diferentes cortes. Vamos desde la base hasta el vértice o el ápex cardíaco. Entonces, ahí lo que vamos valorando. Esta imagen o este eje sirve mucho para valorar el centro interventricular. Muy bien, entonces esos son los ejes cardíacos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden, eje 4 cámaras, muy útil para valorar el ensanchamiento o la amplitud de las cavidades cardíacas. Eje 3 cámaras para valorar sobre todo raíz aórtica y tracto de salida. También me sirve mucho para valorar músculos papilares. Eje corto, valorar mucho también el septo interventricular. Y eje corto o eje largo para valorar el piso del ventrículo izquierdo.
Y bueno, muchas veces cuando solicitan estudios cardíacos, muchas veces se pueden realizar también reconstrucciones en 3 dimensiones, como esta de acá. Y bueno, algunas veces, algunos pueden incluir el eje 5 cámaras, que lo único que se está añadiendo es la aorta o el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la raíz aórtica. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir viendo ahora cavidad por cavidad. Entonces ya más o menos recordemos, lo que nos recomiendo mucho, recuerden más o menos la anatomía cardíaca o del mediastino en la radiografía de tórax, van a darse cuenta que la tomografía es lo mismo. Entonces, obviamente recordemos la aurícula derecha, obviamente es una cavidad que está hacia posterior y, como su nombre indica, hacia la derecha. Va a tener 2 estructuras muy importantes que son las que le van a categorizar. Una de estas es esta de acá. ¿Qué es? ¿Qué es lo mismo de acá? No, la orejuela vendría a ser esto de acá arriba, que de hecho es lo que se ejemplifica acá. Esta es la orejuela derecha. Recuerdan el contorno mediastinal derecho, la parte superior, orejuela derecha y aurícula derecha. Pero esto viene desde la parte mediana e inferior. Entonces, esto de acá, ¿qué es? Fácil. La vena cava superior. La cava superior. Acá tal vez no vemos la cava inferior. Yo creo que más o menos podría ser esta de acá que está llegando por acá. Seno coronario. Seno coronal, exactamente. Es el seno coronal, que recuerden que es la sangre que está drenando de toda la circulación cardíaca. Entonces, muy bien, es el seno coronario. Recuerden, desemboca ligeramente medial a la emergencia o a la unión de la cava inferior. ¿Qué otra estructura también es muy importante de la aurícula derecha? Es esta parte, donde si se dan cuenta este como pequeño septo que se está formando. Esta es la famosa que se llama lámina terminalis o cresta terminalis. ¿Por qué se llama cresta terminalis y por qué es importante? Porque el epitelio que recubre a la cava es diferente al de la aurícula. Entonces aquí se juntan los 2 epitelios y forman esta cresta como de transición, que es la cresta terminalis, típico de la aurícula derecha. Y bueno, recuerden también la orejuela del lado derecho por el estado hacia arriba, hacia craneal y lateral, muy en vecindad de la aorta. Entonces recuerden fácil, aurícula derecha. Vamos ahora con el ventrículo derecho. Entonces obviamente el ventrículo derecho separado por la aurícula derecha, ¿por qué válvula? La válvula tricúspide. Entonces, bueno, aquí obviamente no la vamos a valorar para que esté abierta, estamos en una diástole. ¿Y qué está señalando aquí? Que es algo típico del ventrículo derecho y que lo caracteriza. La banda moderadora. Muy bien, banda moderadora. Exactamente. Hagan de cuenta que es un poco una acentuación de la trabeculación cardíaca que se llama banda moderadora y que sirve mucho para la conducción cardíaca. Muy bien, perfecto. Esta es la banda moderadora típico del ventrículo derecho. Algo muy importante también del ventrículo derecho para diferenciarlo del ventrículo izquierdo, ¿qué es? De hecho aquí se ve muy claro. ¿Cómo diferencio el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo? El tamaño del miocardio, el grosor del miocardio. Si regresamos a un eje corto y se dan cuenta, el grosor es bastante notorio. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y algo muy importante siempre, el septo interventricular siempre tiene que estar proyectado hacia el ventrículo derecho. Eso es siempre. Obviamente la presión dentro del ventrículo derecho siempre va a ser mayor que la del ventrículo izquierdo. Entonces, porque bueno, ¿y qué pensarían si estuviera al revés? Si estuviera invertido. ¿Cómo se llama? No. La enfermedad que va con Cartagena. ¿Destacarte? No. Sí, pues inverso. Eso, sí. No, A ver, hablando desde el punto de vista funcional, que obviamente tenemos cardiopatías congénitas que nos ayudan mucho de estos hallazgos que les digo para diferenciar el tipo de cardiopatía congénita.
cuando veamos cardiopatía congénita lo veremos un poco más. Pero aquí les hablo desde el punto de vista fisiológico. Lo normal siempre va a ser esto proyectado hacia la derecha. Pero ¿qué pasaría si esto estaría hacia la izquierda? ¿Qué pensaría? ¿Cómo? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, algo más específico. Entonces tenemos escuchar cor pulmonar, hipertensión pulmonar, generalmente una cardiopatía congestiva que ya tiene sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, si nosotros tenemos la clásica rectificación y de hecho inversión del septo interventricular hacia la izquierda, es como un dato de sobrecarga del ventrículo derecho, y eso ya es patológico. ¿Cuáles son las causas? Ahí sí, hipertensión pulmonar, aumento de la precarga, cor pulmonar, cualquiera de esas. Ventrículo derecho, y bueno, yo creo que básicamente esas son las características. Acá la flecha que está señalando, la cabeza de flecha. La válvula pulmonar. Exactamente, es la válvula pulmonar lo que está señalando. Acá nada más vemos la cava, una parte de la aurícula derecha, y todo esto ya es ventrículo derecho. Aquí nada más sobre todo para ejemplificar la válvula pulmonar. Obviamente esta es la arteria pulmonar principal. ¿Cuánto debe medir la arteria pulmonar principal? ¿Hasta cuándo? Ese también es otro dato para identificar hipertensión pulmonar. 3 centímetros de diámetro, no sé. 3, muy bien, 29 milímetros. Es 3 centímetros, perfecto. Ya por arriba de eso ya es un dato indirecto de hipertensión pulmonar. Muy bien. Vamos ahora a la aurícula izquierda. Recuerden, la aurícula izquierda es la cavidad más posterior del corazón. ¿Estaba en contacto con qué? Las venas pulmonares. Bueno, pero más atrás. La vértebra. No. ¿Qué había aquí atrás? Que cuando crecía lo desplazaba. El esófago. El esófago. El último contacto con el esófago, y como bien dicen, recibe las venas pulmonares, obviamente de irrigación pulmonar. En este caso, la gran mayoría de veces siempre van a ser el número de 4. Esto es muy variable, pueden ser 4, a veces 3, o a veces algunas ramas accesorias, pero lo más común suelen ser 4 venas pulmonares. ¿Qué es lo más característico de la aurícula izquierda? Recuerden esto de acá, ¿qué es? La aurícula izquierda. Si se dan cuenta, estamos aquí, si damos, este es el contorno mediastinal izquierdo, aquí estamos observando la aurícula izquierda. Y es por eso que cuando tenemos aumento de la aurícula izquierda, esto crece y es muy fácil verlo por radiografía. Porque estamos viendo este abombamiento, que es de la orejuela del lado izquierdo. Entonces, características de la aurícula izquierda es obviamente la presencia de la aurícula izquierda y la resección de las venas pulmonares. Y bueno, también que es la cavidad más posterior de todas. Y el ventrículo izquierdo, bastante fácil, obviamente localizado hacia la izquierda. Algo que recuerden también, el ventrículo derecho no siempre está más hacia anterior, en contacto casi con el esternón. Ventrículo izquierdo, recuerden la presencia de músculos papilares en superior, el miocardio suele ser más engrosado. Recuerden, el septo interventricular siempre está proyectado hacia el ventrículo derecho, y en este caso acá lo que estamos valorando es la raíz aórtica. Yo creo que acá se puede ver mucho mejor. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Plano valvular, Senos de balsa valvular y la unión sinotubular. Y de ahí para arriba, la aorta ascendente. Este es el famoso tracto de salida del ventrículo izquierdo. Listo, entonces, así, ¿no? Ya vimos la anatomía, nada más irla repasando, recordar las estructuras que caracterizan a cada una de ellas, van a darse cuenta que es bastante fácil. Vamos a empezar ahora con algunas modalidades o utilidades de la tomografía cardíaca. Y aquí vamos a enfocarnos principalmente en la parte vascular. Entonces vamos a empezar con el score de calcio. ¿Alguien ha escuchado el score de calcio? No. El score de calcio simplemente es, como su nombre indica, un score que mide el calcio de las coronarias.
Entonces, ¿qué es lo que yo mido acá? Simplemente mido todas estas placas calcificadas en topografía de las arterias coronarias y dependiendo de la cantidad de calcio yo obtengo un score. Obviamente este score me sirve mucho para riesgo de enfermedad cardíaca a futuro. Entonces obviamente pacientes que tengan riesgos cardíacos, alguna antecedentes, por ejemplo pacientes fumadores, hipertensos, riesgo cardíaco, cualquier otro tipo, suelen utilizar mucho el score de calcio para ver si hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria a futuro. Entonces, esto básicamente la máquina lo hace. Es un procedimiento que se hace la adquisición, no necesitamos contraste y la misma máquina se encarga de ir midiendo este calcio y dar un score. Un score en números que básicamente es esto y es lo que tiene que prenderse. Obviamente 0, no tenemos nada de calcio, 1 a 10, riesgo bajo, 11 a 99 moderado, hasta 400 y el riesgo moderado y más de 400 un riesgo severo de, obviamente, a futuro desarrollar una enfermedad cardíaca. Generalmente cuando ya tenemos score de calcio de más de 100, muchas veces se recomienda ya hacer un estudio contrastado para ver coronarias. Entonces recuerden el score de calcio, es algo que suele utilizarse frecuentemente en muchos, referidos por los médicos cardiólogos para más o menos determinar el riesgo cardíaco de este paciente. Entonces recuerden que el score de calcio, lo más importante es recordar los valores. Más de 100, ¿qué se recomendaba hacer? Angiotomografía, o sea, estudio contrastado, una angiotomografía. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, una angiotomografía, pues básicamente es inyectar contraste y obtener las arterias coronarias. Recuerden que para esto lo más recomendable es utilizar estudios prospectivos. No necesitamos realizar mucha radiación en todo el ciclo cardíaco, sino más bien solo en áreas y vemos las diferentes arterias coronarias. Entonces, ¿cuáles son las arterias coronarias? Muy bien. La derecha, ¿en qué se convierte? Descendente posterior. La coronaria izquierda, derecha y descendente anterior. ¿Cómo se llaman estos surcos por donde van las arterias coronarias? Exacto, los surcos aurículo-ventriculares. Como su nombre indica, están entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, por ahí van ambas arterias coronarias. Lo más importante, la izquierda, recuerden, forma la circunfleja y la descendente anterior. Y obviamente la derecha, esa sí va a dar toda la vuelta y se va a hacer la descendente posterior. ¿Okay? Entonces, bastante fácil, recuerden, nada más valorar las arterias coronarias, en este caso completamente normales. ¿Qué es lo que se utiliza o cuál es actualmente lo que se recomienda mucho utilizar para la clasificación de la enfermedad vascular coronaria? Es el famoso CAD-RATS. Entonces, se han de haber escuchado el BIRATS, el TIRATS, el BIRATS, el MIRATS, hay un montón de RATS. Pues bueno, también hay el CAD-RATS. A diferencia de los otros RATS, este CAD-RATS no es de enfermedad oncológica, sino es de enfermedad vascular. Entonces, vamos a ir viendo algunos aspectos, básicamente los diferentes valores que se le va a dar. Sin embargo, si se dan cuenta, es bastante sencillo nada más determinar el porcentaje de estenosis y lo más importante, qué es lo que suele recomendarse. ¿Cuál es la recomendación? Dependiendo del CAD-RATS. Entonces, 0, obviamente no hay nada de estenosis. CAD-RATS 1 es una estenosis mínima, generalmente no se recomienda absolutamente nada y suelen ser pequeñas placas calcificadas que no condicionan mayor estenosis. CAD-RATS 2, lo mismo, siempre tenemos menos del 50%. Recuerden que una estenosis, para que sea significativa, generalmente en cualquier arteria, tiene que superar el 50%. Entonces, aquí tener menos del 50%, si se dan cuenta, recomendación ninguna. Tal vez medidas generales para el paciente. Ya cuando tenemos un CAD-RATS 3, ya 50, 70, ahí sí ya tenemos que hacer un estudio funcional. ¿Y qué son estos estudios funcionales? Pruebas de estrés. Pruebas de estrés, exactamente. Ya sea con ecocardio o también se puede hacer pruebas de estrés por resonancia magnética. ¿Cómo haríamos eso? Con el azul. ¿Cómo?
Adenosina. Exactamente, con inyección de algún medicamento generalmente se utiliza adenosina. Muy bien. Y ahí lo que vemos no es tanto la circulación cardíaca, sino la función ventricular o si hay algún grado de afección en el estrés. Muy bien. Entonces, CARAT 3, recuerden 50-70%. El 4, en estos ya se recomienda cateterismo. En el cateterismo, obviamente, angiografías en un angiógrafo. 4 y 5, y bueno, obviamente 5 y es oclusión total. Entonces, CARAT 1, recuerden, estenosis prácticamente menos del 24-25%, suelen ser placas aisladas y generalmente no se da ningún tipo de tratamiento. Ahí se quedó. Creo que se ve el proyecto, porque hasta ya le desconecté. Ya faltaba ponerme mucho. Mi carro suena negro. Yo creo que ya. Pero le queda mucho. A ver, más la presentación. ¿Qué sirvió de cinta? Un poco más grande. Hasta eso despacio. Hasta aquí. Alejandro. No. Paula. Yo. Samia también. Mel Sí. y Agustín. Sí. Y yo no. Yanela. No tiene nada aprendido para el Ah, yo pensé que estaba en la lista. Está súper grosado. No. Es requisito que sea por el Así que faltaba 4 de otros. Tú, WhatsApp, por favor, es buena gente para tener todo ahí. No. Algo cual. Entonces, nuevamente, CARAT 1, recuerden, calcificaciones menos del 25%. En este caso, igual pueden ser múltiples, pero no condicionan estenosis significativas. En este caso, no hay ninguna recomendación, salvo medidas generales para el paciente. Grado 2, tenemos ya hasta el 49%. Obviamente, esto igual, nosotros mismos lo calculamos, hacemos un diámetro, el diámetro más corto, obviamente dividido para el diámetro sano más amplio. ¿Okay? Sacamos una relación y con eso podemos sacar el porcentaje de estenosis. ¿Okay? Entonces, grado 2, recuerden, hasta el 49%, y en este caso también ya se le hizo a este paciente cateterismo. Le hicimos aquí un procedimiento. Obviamente, muchas veces suele ser nada más por el cateterismo diagnóstico, no de tratamiento. CARAT 3 y 4, en estos casos ya sí suele recomendarse muchas veces algún tipo de cateterismo. A ver, aquí estamos viendo algo muy característico. Acá tenemos estas placas. Creo que esta de acá se veía mucho mejor que justo las que me enseñaron en triquio derecho. Bueno, muchas veces no necesariamente se tiene que observar una placa, sino que a veces la arteria pasa por dentro del miocardio. Entonces, hagan en cuenta que se hace un puente miocardio. O sea, tenemos el miocardio y la arteria pasa por dentro.
y vuelve a salir. Entonces se llama puente miocárdico. O sea, ¿qué puede conllevar eso? A que haya estenosis de la ¿Qué condiciones? Es una clásica que los pacientes que hacen ejercicio o algún esfuerzo físico desarrollan dolor torácico bastante extenso, y es por la presencia de los puentes miocárdicos. Y muchas veces lo vemos así, no vemos como una placa calcificada, sino simplemente un ligero adelgazamiento de la pared del vaso. Obviamente estos pacientes son los que también se benefician de pruebas de estrés. Miocardio. Acá ya tenemos, estas sí ya son placas. En este caso, ¿qué tipos de placas son? Recuerden que hay placas, cuando hablamos placas de ateroma, generalmente la dividimos en dos, o calcificada o no calcificada. La que no es no calcificada, ¿qué será? También que se llama placa blanda, y ¿cuál suele ser el contenido? el lípido. O sea, es algo generalmente agudo, es algo que recién se está formando, es un trombo prácticamente que podría estar en formación. Aquí se lesionó la pared, el endotelio vascular, y estamos viendo agregación plaquetaria y formación del trombo. Entonces, generalmente estas son las peligrosas y estas son las que hay que tratar. Generalmente las calcificadas, estas ya no hay nada que hacer, estas están ahí, no van a progresar, no van a complicarse, pero tener la presencia de placas blandas como estas de acá, estas sí son de suma peligro, porque no solo que pueden trombocer el vaso, sino que también pueden generar émbolos en la circulación distal. Y obviamente CARAT5 ya tenemos prácticamente una estenosis completa del vaso. ¿Bien? Listo. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Listo. Terminamos. Una pregunta. Sí. ¿El puente miocárdico igual se trata como? A veces sí, cuando ya es muy sintomático, sí puede tratarse así. Muchas veces puede colocarse en un stent. Eso ya depende mucho de la función cardíaca, de las pruebas de estrés. O sea, ya depende mucho de la clínica del paciente. A veces es algo que relativamente frecuente y que no siempre da síntomas. Entonces ya depende mucho de la clínica y síntomas del paciente.